Puede que esta sea una de las historias más desgarradoras que hayas escuchado jamás. Imagina que acuestas a tu hija durante unas vacaciones en familia. El atardecer tiñendo el cielo, el sonido tranquilo del mar a lo lejos. La arropas, le das un beso en la frente y sales a cenar a solo 50 metros de distancia. Una hora más tarde regresas y su cama está vacía. Un peluche abandonado. La ventana completamente abierta. No hay ni rastro de tu pequeña. Eso fue exactamente lo que les ocurrió a Kate y Jerry McCann la noche del 3 de mayo de 2007. Su hija de 3 años, Madeleine, desapareció del apartamento vacacional en el pueblo costero de Praia da Luz, Portugal. Sin cristales rotos, sin señales de entrada forzada, solo silencio, confusión y un vacío que ha perseguido al mundo desde entonces. El caso desató la mayor y más costosa investigación por desaparición infantil en la historia del Reino Unido. Provocó una tormenta mediática. Involucró al Papa, al MI5 y al FBI. Millones siguieron cada giro del caso. Y sin embargo, hasta el día de hoy, nadie sabe con certeza qué le ocurrió a Madeleine McCann. Hoy, en Crime Line, profundizaremos en el misterio que llegó a ser conocido como el crimen del siglo. Un caso lleno de pistas falsas, caos mediático y una pregunta escalofriante. ¿Qué ocurrió realmente con Madeleine aquella noche? Empecemos con la niña que estaba detrás de los titulares. Su nombre era Madeleine Beth McCann. Nació el 12 de mayo de 2003 en Leicester, Inglaterra, y faltaban solo unos días para su cuarto cumpleaños cuando desapareció. Quienes la conocían la describían como curiosa, brillante y profundamente cariñosa. Tenía unos llamativos ojos azul verdoso, una pequeña peca bajo el ojo izquierdo y una marca distintiva en la pupila derecha. Un rasgo que la hacía inconfundible y trágicamente icónica. Sus padres, Kate y Jerry, eran ambos médicos. Madeleine fue su primera hija, seguida más tarde por unos mellizos, un niño y una niña. Desde fuera, los McCann parecían el retrato de una familia feliz y culta. En las fotos de las vacaciones se ve a Madeleine sonriendo bajo el sol, envuelta en su manta rosa favorita, con su querido Cuddle Cat siempre cerca. Ese peluche, un gato suave y desgastado, se convirtió en un símbolo doloroso de la búsqueda que vendría después. Madeleine rebosaba vida. Le encantaba cantar, sobre todo canciones infantiles. Su risa era contagiosa, su energía inagotable. Le gustaba fingir que era profesora, alineando a sus peluches como si fueran alumnos. Era dulce con sus hermanos, y a menudo les ofrecía un tentempié antes de coger uno para ella. Había en ella una ternura que hizo que su ausencia resultara aún más desgarradora, como una luz vibrante apagada de golpe. En aquella primavera de 2007, Madeleine estaba emocionada con el viaje a Portugal. La playa, el aire cálido, la diversión con otros niños, todo era pura magia para una niña de su edad. Sus padres dirían más tarde que estaba más feliz que nunca en los días previos a su desaparición. Y luego se esfumó. Un minuto, una niña dormía plácidamente en un pequeño apartamento turístico. Al siguiente, un vacío, un peluche olvidado, un cumpleaños que nunca llegaría a celebrarse. ¿Qué clase de mundo permite que una niña como Madeleine desaparezca sin más? Miremos más de cerca. El mundo del que desapareció. Los McCann no eran unos padres imprudentes. Eran médicos. Personas bien formadas, racionales y, según todos los testimonios, profundamente entregadas a sus hijos. Su decisión de pasar las vacaciones en Praia da Luz, una tranquila localidad turística del sur de Portugal, nació del deseo de descansar, de buscar un lugar familiar y seguro. Con 3 niños pequeños, Madeleine y los mellizos de 2 años, Sean y Amélie, buscaban un lugar que se sintiera como un hogar lejos de casa.
Y Praia da Luz, apodada Little Britain por la gran cantidad de turistas británicos, ofrecía exactamente eso. Se hablaba inglés en casi todas partes. El clima era cálido, el complejo estaba pensado para familias y contaba con guarderías, clubes infantiles y servicios de niñera. Los McCann estaban acompañados por un grupo de amigos muy cercanos, todos profesionales de la salud, que también estaban de vacaciones. En total, 9 adultos y 8 niños. Cada noche, los adultos cenaban en el mismo restaurante, Tapas, a solo 50 metros de sus apartamentos. Desde la mesa aseguraban que podían ver las ventanas de las habitaciones donde dormían sus hijos. El plan era sencillo, y lo siguieron al pie de la letra: cenar y turnarse para revisar a los niños cada 20 o 30 minutos. Una de las familias incluso llevaba un monitor para bebés. No era algo extraño, era lo habitual entre ellos. El apartamento de los McCann, el número 5A, se encontraba en la planta baja, frente a un pequeño aparcamiento. La distribución era sencilla: dormitorio, sala de estar y patio trasero. Las puertas correderas de la terraza solían dejarse entreabiertas para facilitar el acceso. Aquella noche, la del 3 de mayo de 2007, no fue la excepción. A las 20:30, Kate y Jerry salieron a cenar. Dejaron las puertas traseras sin cerrar con llave. Los niños, Madeleine con su pijama rosa y blanco, los mellizos dormidos en sus cunas, se quedaron en el apartamento como de costumbre. Esa decisión, tomada con tanta naturalidad, los perseguiría durante el resto de sus vidas. Es importante entender esto. Los McCann no creían estar actuando con negligencia. En aquel momento pensaban que estaban cerca, atentos, pendientes. Pero con el paso del tiempo, su concepto de seguridad, dejar solos a 3 niños menores de 4 años, aunque fuera por intervalos cortos, se ha convertido en uno de los aspectos más criticados del caso. Y a medida que avanzaba la noche, algo impensable iba a ocurrir entre esas paredes. ¿Qué fue lo que ocurrió realmente dentro del apartamento 5A aquella noche? La siguiente parte revela la escalofriante cronología de los hechos. Eran alrededor de las 20:30 cuando Kate y Jerry McCann dejaron solos a sus 3 hijos en el apartamento y se dirigieron al restaurante Tapas para reunirse con sus amigos. El grupo había convertido esa rutina en algo habitual. Cenaban juntos mientras, por turnos y cada media hora, revisaban a los niños dormidos, como un mecanismo perfectamente sincronizado. A las 21:00, Jerry regresó al apartamento para hacer su revisión. Encontró a los niños aparentemente bien. Madeleine dormía. Los mellizos seguían tranquilos. Sin embargo, algo le inquietó. La puerta del dormitorio, que él estaba seguro de haber dejado entreabierta, estaba completamente abierta. La empujó suavemente hasta devolverla a su posición original, no le dio mayor importancia y volvió a la mesa. 25 minutos más tarde, su amigo Matthew Oldfield se ofreció a revisar a los niños McCann durante su propia ronda. No llegó a entrar del todo, simplemente escuchó desde la entrada. Todo parecía en silencio. Más tarde reconocería que no estaba seguro de haber visto realmente a Madeleine en su cama. Entonces, a las 22:00, Kate fue a comprobarlo por sí misma. Entró por la puerta corredera del patio. Inmediatamente notó que algo no estaba bien. La puerta del dormitorio estaba abierta de par en par otra vez. Al acercarse, se cerró de golpe, como empujada por una corriente repentina. Cuando la abrió, lo que vio cambiaría su vida para siempre. La ventana sobre la cama de Madeleine estaba completamente abierta. La persiana había sido levantada. Los mellizos seguían dormidos. Pero la cama de Madeleine, vacía. Su peluche querido, Cuddle Cat, descansaba junto a la almohada. La niña había desaparecido. El pánico se apoderó de ella. Kate corrió de vuelta al restaurante gritando: ¡Se la han llevado! En cuestión de minutos, el complejo se sumió en el caos.
Empleados, huéspedes y amigos comenzaron a buscar en cada pasillo, escalera y sendero hacia la playa. Al amanecer, no había ni rastro de la pequeña. Y minutos cruciales, quizá incluso horas, ya se habían perdido. ¿Qué ocurrió en esa ventana de tiempo tan estrecha? ¿Quién pudo haber entrado en el espacio privado de una familia, sacar a una niña dormida de su cama y desaparecer sin dejar rastro? ¿Fue un crimen oportunista? ¿O algo mucho más planeado? Durante años surgirían teorías de todo tipo, pero esa noche lo único que había era confusión, terror y una certeza escalofriante. Madeleine McCann había desaparecido. Ahora, la mirada se dirigía al mundo más allá de ese apartamento. ¿Cómo responderían los investigadores? ¿Y llegaría alguna vez la justicia? Desde el primer momento, la investigación estuvo plagada de errores. La policía portuguesa llegó al apartamento de los McCann pocas horas después de la desaparición de Madeleine, pero para entonces la escena ya se había contaminado. Amigos, empleados del hotel e incluso huéspedes habían entrado y salido durante la búsqueda desesperada. No se aseguró el perímetro. No se tomaron huellas dactilares de forma inmediata. Y quizás lo más grave, las autoridades fronterizas no fueron alertadas hasta el día siguiente, lo que permitió que cualquier posible secuestrador pudiera cruzar las fronteras sin ser detectado. A medida que la cobertura mediática explotaba por toda Europa, también lo hacía la frustración. Los McCann, desesperados y con el corazón roto, comenzaron a hacer llamamientos públicos. Se reunieron con el Papa. Lanzaron el Fondo Madeleine, que recaudó más de 2 millones de libras en menos de un año. Contrataron investigadores privados. Ofrecieron ruedas de prensa e hicieron entrevistas televisivas en varios continentes. Pero mientras el mundo buscaba, la investigación en casa dio un giro inquietante. En un giro impactante, la policía portuguesa empezó a sospechar de los propios Kate y Jerry. 4 meses después del inicio del caso, las autoridades promovieron una teoría. Madeleine habría muerto en el apartamento por una sobredosis accidental de sedantes. Supuestamente sus padres, temiendo perderlo todo, habrían escondido el cuerpo y simulado un secuestro. La teoría se basaba principalmente en el trabajo de 2 perros rastreadores británicos, uno entrenado para detectar sangre y el otro el olor de la descomposición humana. Ambos reaccionaron dentro del apartamento de los McCann e incluso en el coche de alquiler que usaron semanas después de la desaparición. Muestras de cabello y fragmentos de tela recogidos del vehículo alimentaron aún más las sospechas, pero las pruebas de ADN fueron inconclusas. Los peritos afirmaron que las pruebas no eran lo bastante sólidas como para sostener una acusación directa. Aún así, el daño a la reputación de los McCann ya estaba hecho. Mientras tanto, otros sospechosos iban y venían. Un hombre, Robert Murat, que vivía cerca, fue acosado por la prensa como principal sospechoso, pero luego fue exonerado y ganó demandas por difamación contra varios periódicos británicos. Pasaron los años. Las pistas se agotaron, y entonces, en 2011, el gobierno británico lanzó una nueva investigación, la Operación Grange. Scotland Yard invirtió millones en revisar pruebas y seguir nuevas pistas. Los detectives analizaron miles de declaraciones de testigos, registros telefónicos y denuncias ciudadanas. En 2020, los investigadores en Alemania hicieron un anuncio explosivo. Tenían un nuevo sospechoso. Christian Bruckner, un delincuente sexual reincidente que había vivido en Praia da Luz en esa época, se convirtió en el foco principal. Según los fiscales, Bruckner había hecho comentarios perturbadores sobre haber hecho algo terrible en la zona la misma noche en que desapareció Madeleine. Había pruebas que lo vinculaban a la región. Ya estaba en prisión por otros delitos. Pero ahora la atención internacional se centró en él.
Sin embargo, incluso con este avance, no se presentaron cargos formales. No hubo juicio por Madeleine, ninguna respuesta definitiva. Y en 2024, Bruckner fue absuelto de otros cargos de agresión sexual en Alemania, mientras que la investigación por la desaparición de Madeleine seguía abierta, pero estancada. 17 años después de su desaparición, el caso de niño desaparecido más costoso en la historia del Reino Unido seguía sin resolverse. Una niña se esfumó, y la justicia, al parecer, seguía fuera de alcance. Pero el mundo miraba, y el mundo no guardaba silencio. Desde el momento en que se dio la noticia, la desaparición de Madeleine McCann dejó de ser solo una tragedia familiar. Se convirtió en una obsesión global. La cobertura mediática fue implacable. El rostro de Madeleine, su suave cabello rubio, sus grandes ojos, la marca en su iris derecho, se volvió instantáneamente reconocible en todo el mundo. Su imagen apareció en carteles, portadas y vallas publicitarias en decenas de países. Para muchos, se convirtió en el símbolo de la peor pesadilla de cualquier padre. Pero con la fama también llegó la furia. Algunos elogiaron a los McCann por negarse a guardar silencio, por mantener el rostro de su hija en la mirada pública, por desafiar al sistema. Pero otros cuestionaron su papel como padres. Foros en Internet especulaban sin descanso, a menudo con crueldad. La pareja fue vilipendiada, especialmente después de que las autoridades portuguesas los nombraran sospechosos formales, arguidos, aún sin pruebas concluyentes. Después vinieron los documentales, los rumores sensacionalistas, las teorías de la conspiración. Algunos decían que eran cómplices, otros afirmaban que la policía encubría algo mucho peor. En el punto más álgido de todo, la familia se encontró luchando no solo por su hija, sino también por su dignidad. Y aún así, hubo señales de esperanza. Más de 60 millones de personas visitaron la página web de Find Madeleine. El Fondo Madeleine recibió millones en donaciones de celebridades y desconocidos. Seguidores escribieron cartas, enviaron regalos, rezaron por su regreso con vida. Y sin embargo, la rabia seguía latente, especialmente por el uso de fondos públicos. Para 2017, el gobierno británico había gastado más de 19 millones de dólares en el caso. Los críticos cuestionaban el coste. ¿Por qué tanto por una sola niña? ¿Y por qué no por los miles de niños desaparecidos cuyos nombres el mundo nunca llegó a conocer? Pero quizás la respuesta se encuentra en algo más profundo. Porque en la historia de Madeleine, la gente vio algo familiar. Una niña arrebatada de un lugar que se suponía era seguro. Una desaparición que podría haberle ocurrido a cualquiera. Y ese miedo se convirtió en obsesión. En Alemania, la reacción pública tras el nombramiento de Christian Bruckner en 2020 fue explosiva. La esperanza resurgió. ¿Podría ser por fin este el hombre? Pero cuando fue absuelto en 2024 de otros cargos no relacionados, la decepción volvió. Una vez más, la justicia se escapaba entre los dedos, y aún así, Kate McCann sigue comprando regalos de cumpleaños para su hija. Sigue escribiéndole tarjetas. Sigue reservando un espacio en su corazón y en su hogar para la niña que debería haber crecido ante sus ojos. El mundo puede haber seguido adelante, pero para muchos, especialmente para quienes vivieron este caso día a día, el silencio sigue siendo ensordecedor. Pero esta historia no termina aquí. Queda una última pregunta y un mensaje final que aún debe ser escuchado. ¿Qué harías si tu hijo desapareciera sin dejar rastro? Si una noche lo arropases en su cama y al volver, su voz ya no estuviera, su cuerpo se hubiera desvanecido, su futuro te hubiera sido arrebatado, dejando atrás solo un juguete, un recuerdo,
Una pregunta que no te permitiría volver a dormir jamás. Madeleine McCann tenía solo 3 años. Nunca había cruzado una calle sola. No sabía atarse los zapatos. No entendía el miedo como lo entienden los adultos. Pero alguien sí. Alguien la vio. La tomó. Y durante 17 años ha mantenido enterrada esa verdad en el silencio. Más allá de las teorías, más allá de los errores policiales, del circo mediático, de las acusaciones infundadas, permanece un hecho innegable. Una niña desapareció. Y nadie ha rendido cuentas. Si Madeleine está viva hoy, tendría 21 años. Sería una joven que tal vez desconozca su pasado, o que viva con cicatrices que nadie puede ver. ¿Y si no lo está? Entonces merece paz. Y su familia merece respuestas. Esta historia no trata solo de una niña desaparecida. Es la historia de todos los niños que se desvanecen sin que el mundo mire. De cada padre que se queda sin respuestas. De cada fallo de un sistema que prometía proteger a los inocentes. Entonces, ¿qué podemos hacer? Podemos negarnos a olvidar. Podemos exigir investigaciones más serias, alertas más rápidas, protecciones más firmes. Podemos compartir su historia, no por morbo, sino por memoria. Y al hacerlo, mantenemos encendida la luz para quienes aún siguen perdidos en la oscuridad. Porque en algún lugar, alguien sabe lo que ocurrió. Y hasta que esa verdad salga a la luz, seguiremos preguntando una y otra vez: ¿dónde está Madeleine McCann?